Sí es importante tratar en estos pacientes antes de iniciar el tratamiento, hacer una evaluación clínica estructurada y multisistémica, ¿no? Y para eso contamos con este score que es muy útil, que es el score de Birmingham, que si se fijan nos da todos los ítems, ¿no? Que puede estar afectando estas vasculitis. Entonces nos da la parte general, la cutánea, los ojos, bueno, todo lo que tiene que ver con nariz y subglotis, el pulmón, cardiovascular, abdominal, renal y sistema nervioso. La verdad que esta guía es interesante, ¿no? Porque es como que vos, a veces estos pacientes uno se concentra mucho en lo que está teniendo y te olvidas como de hacer este checklist de todo lo que te puede afectar para después también ir controlando la respuesta al tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, ya vamos a llegar a cómo lo hacemos, ¿no? Pero un poco ver por qué llegamos a las guías, ¿no es cierto? Hay un largo 2003 que empezó a usar la ciclofosfamida. En el 2009 tuvimos el cambio a través del estudio Ciclops, que nos decía que usar ciclofosfamida endovenosa era igual que vía oral para lograr la inducción, pero con menos eventos adversos, o sea que a partir de ahí se empezó a usar la ciclofosfamida endovenosa. En el 2010 apareció el rituximab, ¿no? Porque claramente esto es una patología que está generada por estos anticuerpos a través de las células B. Entonces el rituximab, hacer un anti-CD20, nos baja la carga y se probó y realmente terminó siendo útil para esta enfermedad a través de estos estudios, ¿no? Del Rituximab y el RAVE, que lo que mostró que el rituximab era igual a ciclofosfamida, no mostró mejor, pero igual en lo que es inducción de la remisión, y sí en el estudio RAVE se vio que los pacientes que entraban por recaídas, rituximab mejoraba más que ciclofosfamida. Así que a partir de ahí, esta droga empezó a tener un rol muy importante. Y después también en todo lo que tiene que ver, la parte de arriba es la inducción y todos estos son los estudios de mantenimiento, ¿no? En el 2020 se hizo el estudio PEXIVAS para plasmaféresis. Y ahí, a diferencia del MEPEX que se había hecho en el 2007, en este no mostró que la plasmaféresis disminuya la incidencia de muerte o de enfermedad renal terminal. Así que la verdad es que tiene un lugar muy chiquitito en los pacientes que no responden a nada. Y por último, el estudio del Advocate, que es para el Avacopan, que es un medicamento, un inhibidor del receptor del complemento 5, porque se vio que tenía un rol muy importante todo lo que tiene que ver con la activación de la vía alternativa del complemento en la amplificación de la inflamación. Ahora, este medicamento que todavía no lo tenemos nosotros, pero que ya está aprobado, no es que reemplaza a la inmunosupresión, o sea, a la ciclofosfamida o al rituximab o al metotrexato, sino que lo que hizo este estudio fue a una rama darle Avacopan, que es por vía oral, o corticoides a 60 miligramos. Y lo que se vio es que los que usaban Avacopan mm, lograban igual tasa de remisión con mejorías más significativas en lo que era la función renal. O sea que a partir de esto, el Avacopan terminó siendo como un coadyuvante del tratamiento general. Y por último, acá todos los estudios de mantenimiento, porque la pregunta siempre es, bueno, una vez que logras la remisión, ¿cuál es la mejor opción de mantenimiento? Y se alcanzan esos 2 años que siempre se decía. Y los tres estudios más importantes, que son como continuaciones, uno ve que se comparó rituximab con azatioprina y se vio que rituximab era superior a 2 años a azatioprina en las recaídas. Después, el 2 lo que hizo fue comparar si le dabas Rituxi 500 miligramos cada 6 meses fijo o flexible, o sea, cuando hay algún indicio de recaídas. Y se vio que no hubo diferencias ni eventos adversos. Y el 3 al tratamiento lo prolongaron 18 meses más hasta 4 años y vieron que los pacientes que
vos lo tratabas por más tiempo, tenían menos tasa de recaídas que los que no. Obviamente que esto, ahora vamos a ver, hay que elegir a los pacientes, no es para todos. Eh, em, va a depender del perfil, ¿no? Y los glucocorticoides, que cada vez queremos menos cantidad y menos tiempo, la realidad es que siguen siendo hoy por hoy esenciales para la inducción de la remisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos van a reducir de forma rápida la inflamación hasta que haga efecto el tratamiento que propongamos. Lo que pasa es que clásicamente se han usado a dosis muy altas iniciales, muchas veces de 1 gramo, 5 días, pero yo creo que sobre todo lo que pasaba es que uno tiene miedo a la recaída, entonces se sostenía mucho tiempo las dosis altas, ¿no? Entonces todo eso nos va generando distintos eventos adversos. Para poder lograr bajar los corticoides, porque la realidad es que el primer año de estas enfermedades, las muertes son por la actividad de la enfermedad, pero también por las infecciones, ¿no? Entonces, en Europa se hizo un estudio multicéntrico, que es el LOVAS, que lo que vieron es que la administración de pulsos no aportaba mayores beneficios en la inducción de la remisión que dar 1 miligramo kilo, y se asociaba con mayor riesgo de infecciones y de diabetes. Y el estudio, el PEXIVAS, que les dije, el de plasmaféresis, además de evaluar la plasmaféresis, lo que hizo fue evaluar dos esquemas de corticoides. ¿Qué sería esto? Lo que a uno le hacía un tratamiento estándar, dice, ¿no? Todos empezaban con 1 miligramo kilo. Pero si se fijan en este esquema de reducción rápida, empezaban, por ejemplo, acá, ¿no? De acuerdo al peso, con 60. Ya la segunda semana bajaban a 30. Y aproximadamente a los 5 meses ya estaban en 5 miligramos, ¿no? Entonces, un esquema de descenso rápido. Con esto se vio que haciendo este esquema se reducía la dosis total de glucocorticoides en un 40% durante los primeros 6 meses, sin riesgo de mayores recaídas. Así que a partir de esto es que ahora las guías, cuando vamos a ver, tienden a usar este esquema. Y es lo que proponen. Ahora, bueno, con toda esta información así un poco más suelta, la idea es cómo lo tratamos a los pacientes. Para eso tenemos dos guías que nos ayudan a ordenarnos. Una es la EULAR, la europea, y la otra es la americana. Y las puse acá como para comparar porque tienen diferencias. Lo que las dos hacen es diferenciar si el paciente, lo que dijimos, ¿no? El subtipo. Entonces, si no tiene compromiso de órgano mayor o riesgo de vida, las opciones son eh, para la ACR, que es la americana, ellos siguen usando metotrexato como primera opción. Y EULAR no, directamente da rituximab, inclusive en los casos leves. Esto es porque, digamos, el metotrexato tiene un solo estudio, que es el NORAM, que era para inducción de remisión comparado con ciclo, lo lograba a los 6 meses, pero la realidad es que tiene altas tasas de recaída. Pero bueno, tiene su lugar ahí en los que tienen síntomas leves. Y después, cuando hay órgano mayor comprometido, el EULAR pone a la misma altura al rituximab que a la ciclofosfamida, que es un poco lo que han mostrado los estudios. En cambio, ACR recomienda rituximab. Claramente acá hay un tema de a quién elegir una u otra. Primero, bueno, tiene que ver con la posibilidad, ¿no? de conseguir el rituximab. Pero bueno, se prefiere claramente en los pacientes que están en edad fértil, los adolescentes, los que tienen la PR3, o sea, el anticuerpo PR3 positivo, porque se ha demostrado que ahí el rituximab previene las recaídas. Pero, por ejemplo, en un paciente que tiene hepatitis B, que a mí me ha pasado esto de ya pedir todo como para el rituximab, que cuando uno le pide el screening de las infecciones aparece hepatitis B, bueno, ahí está totalmente contraindicado el rituxi, la ciclofosfamida es una opción. Y si se fijan acá, el Avacopan, en las guías que ellos tienen, lo usan como sobre todo en esos pacientes de alto riesgo para los corticoides, ¿no? Para eventos adversos.
Y con respecto al mantenimiento, o sea, una vez que uno logra la inducción, ya sea con rituxi o con ciclofosfamida, también acá se divide si es sin compromiso mayor, uno, si eligió Rituxi, mantiene Rituxi, si eligió metotrexato, mantiene metotrexato. Ahora, si el compromiso fue de órgano mayor, como vimos en los estudios, rituximab mostró ser mejor que azatioprina en el mantenimiento, igualmente sigue teniendo un lugar la azatioprina, y en quién elegimos y a quién le hacemos más largo el tratamiento de mantenimiento. Fíjense que acá dice 2 años/4, y bueno, a los que ya les dije, el ANCA-PR3, los que ya son pacientes que recaen, los que tuvieron una afección grave renal. Bueno, la parte de otorrino también, la verdad que muchas veces es un dolor de cabeza cuando recaen con esos síntomas y la destrucción. Así que en esos se elige rituximab. Y obviamente pasa esto de que uno propone, pero la realidad es que no todos responden, y entonces en las refractarias, si uno no llega a lograr la remisión, si elegiste rituximab, rotás a ciclo o al revés, y lo mismo, ¿no? Si estabas con metotrexato, rotar a rituximab o ciclofosfamida. eh, Se va trabajando ahí. Obviamente siempre queda, pero estos serían los pacientes muy graves, que están con ventilación mecánica o que tienen creatininas muy altas, lo de la plasmaféresis, pero bueno, como les mostré, el estudio ya no lo avala. Y hay ciertas situaciones especiales que, bueno, una, como les dije, la estenosis subglótica, que a veces no responde a los tratamientos inmunosupresores, y ahí hay que trabajar mano a mano con el otorrino. Lo que hay que insistir es con la dilatación traqueal y las inyecciones locales. El doctor Stone, que es un referente en vasculitis, dice que hay que evitar por todos los medios la traqueostomía porque el paciente termina más enfermo de lo que estaba. Pero bueno, la realidad es que hay que tener, hay pacientes que requieren una constancia en ese tratamiento. Después, bueno, los que están en diálisis, que llegaron por compromiso renal, no olvidarnos que el resto de los órganos pueden seguir con actividad inflamatoria, así que bueno, el rituximab es una opción. El trasplante renal en estos pacientes también, ¿no? Cuando entran en remisión, pueden ser candidatos a trasplante. El embarazo, le recomendamos a las chicas que lo hagan una vez que están en remisión, y, y- y en caso de recaídas se puede usar azatioprina. Y para tener en cuenta en el seguimiento, ¿no? Al principio, como dijimos, basal, pedimos, bueno, el ANCA, ver los signos de actividad inflamatorios, PCR, eritro, hacer el score, siempre mirar la función renal, sobre todo la orina. Cuando estamos usando rituximab, tenemos que hacer antes de cada infusión el dosaje de IgG para ver que no hagamos hipogama con mayor riesgo de infecciones. Y después, bueno, eso depende de la gravedad. Básicamente hacemos al principio al mes, a los 3 meses, y después un control cada 6 meses. Ahora, bueno, como dijimos, esto de que las infecciones son también una causa de muerte en el primer año, tenemos que tratar de tener las estrategias para evitarlas. En el screening, como le hacemos a los pacientes con otros biológicos, pedimos la PPD, hepatitis B, por esto que decíamos que se han visto casos de hepatitis fulminante B por rituximab, hepatitis B y C, perdón, y HIV. Las estrategias que se plantean para tratar de disminuir las infecciones son cuando los pacientes están con más de 20 miligramos de prednisona, rituximab y ciclo, dar Bactrim. Y, y- y bueno, y esto, ¿no? De los esquemas de bajas dosis, que es lo que están proponiendo todas las guías. Y la vacunación, para todo lo que sea a virus inactivos. Está la del COVID, influenza, el neumococo, bueno, y ahora tenemos la del herpes zóster.
Y por último, bueno, dentro de todo lo que tenemos que mirar, recordemos que esta patología también en el primer año da muchos eventos trombóticos porque justamente afecta a los pequeños vasos y ahí están las venas. Entonces, bueno, nos puede dar mayores eventos trombóticos, así que todo lo que tenga que ver con estilo de vida, que nos mejore esa situación, lo tenemos que reforzar. Después, la protección ósea, porque al principio siempre van a estar con dosis altas de corticoide, o sea que si no hacen dieta con lácteos, dar calcio, vitamina D ajustada a los niveles y probablemente al principio un bifosfonato hasta bajar el corticoide. Y bueno, para terminar, solo recordar esto, ¿no? De que tenemos que estar atentos a esta actividad a veces subclínica que nos puede manifestar para evitar daño de órganos, que en inducción Ritux y Ciclo tienen el rol más importante, que la Vacopan cuando los tengamos nos va a ayudar a usar menos corticoides, que para mantenimiento Rituxi es superior a ASA y que la cantidad de tiempo, 2 años mínimo, y se extiende de acuerdo a si el paciente tiene características de, que pueda hacernos pensar de que va a recaer. Y la importancia del subtipo de ANCA. ¿Por qué? Porque eso nos va a dividir, como dijimos, en quién estar más atentos y hacer pensar en recaídas, junto con la falla renal que nos muestra si el paciente tiene mucha actividad o es daño. Entonces, de esa manera, con todas estas pautas, poder tomar las mejores decisiones terapéuticas y hay veces que no insistir con el tratamiento inmunosupresor si no hace falta. Así que bueno, ahí estamos. Listo. Gracias.